Hola, soy Daniel Cuevas y quiero hablarles sobre la expresión política. La expresión política en democracia, entendiendo que vivimos en un país que al menos aspira a ser democrático. Em, Dentro de nuestra vida en comunidad como seres humanos, la política obviamente atraviesa toda nuestro convivir, nuestra existencia, nuestro convivir como personas. Y obviamente como personas nos expresamos en distintas maneras y una de estas expresiones son expresiones políticas. Eh, ¿Qué tipo de expresiones políticas conocemos? Bueno, siempre nos hablan de la política como de los partidos y de las votaciones, pero la verdad es que la política es mucho más amplia y requiere de mucha más participación de nosotros en todas nuestras esferas. ¿Ya? Desde nuestra junta de vecinos, ¿cierto? A lo mejor clubes deportivos, eh, bueno, cualquier organización se va a manifestar de alguna manera políticamente. Así que, ¿cuáles son tipos de manifestaciones? Me gustaría que lo conversáramos después y ver cómo podemos, digamos, construir manifestaciones originales que nos permitan en el fondo expresar nuestras ideas políticas, nuestra, nuestras eh, expectativas, digamos, nuestras quejas, nuestros reclamos y también nuestra alegría muchas veces, en cuanto tengamos alguna cosa que queremos expresar y contar. Eso. Te quería hacer un alcance, porque tú le pusiste ese apellido en democracia, ¿ya? Eh, Dentro de lo que es la vía republicana de Chile, para circunscribirlo, ¿cierto?, al territorio chileno, eh, son como bien marcados los periodos en los cuales no ha habido No ha habido democracia, democracia. ¿ya? Pero, por ejemplo, democracias a la A, a la Z. Es decir, hoy día se dice que hay democracia, ¿cierto? Por eso yo también dije, aspiramos a ser democráticos, lo quise ¿Ya? poner así. Entonces, yo dejaría esa parte de, de, tu, de tu ponencia, eh, de tipo mnemotécnicamente, ¿no es cierto?, un poquito afuera, Ujú, ¿ya? Y lo centraría en expresión democrática, ¿no? ujú. Y dentro de esa yo haría también el jueguito de separar las dos. La expresión, es decir, tú te expresas. ¿Por qué tú te expresas? Bueno, queremos entregar o transmitir algún mensaje, algún, algún contenido, alguna idea, alguna necesidad. ¿Ya? ¿Ya? Porque, a ver, una condición, ¿no es cierto?, humana es que tú pienses, ¿no es cierto?, en forma natural. Pero si ese pensamiento tú no lo expresas, te lo dejas para ti nomás, calladito. Por ejemplo, mira, quédate ahí quieto. Tú estás pensando, pero yo no tengo idea de qué estáis pensando, ¿no es cierto? Claro. Ahora, esto de expresarlo responde, ¿no es cierto?, a una necesidad de comunicación, a una necesidad, ¿no es cierto?, de creación, Sí, sí, ¿ya? sí. Entonces, es casi como inherente al ser humano el que tenga que expresarlo. Las formas de cómo lo expresa, ¿no es cierto?, son las que pueden ir variando. Pero Exacto. la expresión es una cosa natural, Es una cosa natural. ¿no es cierto?, Y necesaria. y necesaria. Ahora, cuando nosotros, nosotros formamos grupos, a su vez somos las mismas personas en grupo, ¿no es cierto?, y vamos concatenando nuestras ideas, y esas ideas a su vez, ¿no es cierto?, pueden dialécticamente ir formando otras cosas que por sí solas no hubiéramos alcanzado nunca. Ujú. La pregunta es, tú mencionaste un montón de formas de expresión, ¿ya? Y las expresiones que tú ves hoy día, ¿qué formas de expresión ves hoy día? Más notorias, digamos, porque digamos, siempre están como todas, pero ¿cuáles son las que tú ves más notorias? Bueno, yo creo que más allá de la crítica que podamos hacerle al proceso, las manifestaciones públicas, las marchas, han sido trascendentales estos últimos 2 años.
diría yo, más allá incluso de la pandemia que ha paralizado bastante nuestra capacidad de poder expresarnos públicamente. Pero obviamente existe, digamos, ese tipo de manifestación ¿Tú sabías fuerte. que, bueno, tú dices que las marchas son una expresión política? Sí. ¿Tú sabes cuándo fueron las primeras marchas políticas Aquí en en Chile, Chile? no, 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 no. Son de como 1850, 1849. Y las hicieron la Sociedad de la Igualdad, el señor Bilbao. Y Eh, Santiago Arcos. Traía en su mochila, ¿no es cierto?, algunas cositas desde Francia, y entre esas eran las marchas. Entonces, claro, tú veías una marcha, tú la catalogabas al tiro de grande o chica y decir, este influye o no influye. En Santiago, del 1849, eran alrededor de 3.000 personas, para Santiago de esa época. Claro. Ya. Escuché a un profesor que hablaba de que más o menos era como las marchas de 1 millón, 1,5 millones de ahora, la sociedad de la igualdad y sus Interesante. marchas. Eso es lo primero que sacaban las marchas. Entonces, pero son, digamos, si no la inventa uno, uno la copia, alguien la está inventando, ¿no es cierto? Y uno las adapta y son... Los sindicatos han servido como método de expresión política. Sí, en cuanto en las relaciones laborales se dan obviamente ciertas situaciones eh, de desproporción en las fuerzas, digamos, trabajador-empleador, y obviamente la organización permite que los trabajadores a través de sus sindicatos puedan expresarse y manifestarse. Cuando los sindicatos eran fuertes, ¿sí? Bueno, obviamente han sido desmembrados igual que muchas otras expresiones colectivas. A ver, en base a lo que tú dices recién, es decir, ¿hay alguien que le interese de que tú no te expreses políticamente? Claro, mientras más solo estemos, yo entiendo de que eh, este modelo de sociedad en general, individualista, ¿cierto? Le permite en el fondo tenernos más alienados si estamos solos, pues, más vulnerables, también más manejables, más maleables. Bueno, y de hecho no te permite por ley, ¿no es cierto?, la marcha o de tipo determinado marcha, ¿no es cierto?, o determinados tipos de expresión. Sí, pues entiendo que la conocida ley antibarricada, que no la conozco mucho, pero he sabido que en el fondo la idea era O, cortar o las mismas agrupaciones de sindicatos, por decirlo. claro. Interesante, interesante. Es decir, eh, por un lado, ¿no es cierto?, nosotros como fundación promovemos que la gente se exprese políticamente, ¿no es cierto? Y cuáles formas de expresión, eso dependerá, ¿no es cierto?, De la de la construcción, persona que quiera sí, implementarlo. claro. Eh, ¿Por qué tú decís que es necesario? ¿Por qué es importante o es necesario que se exprese, y en este caso la expresión política, las personas? A ver, yo entiendo que la política se mete en todos en nuestros aspectos de la vida. Eh, la política define sobre nuestra familia, cómo pueden ser nuestras familias inclusive, o sea, el núcleo fundamental de la sociedad es la familia, reconocida en la misma Carta Universal de los Derechos Humanos. Entonces, por ejemplo, estas familias, la negación a los derechos homosexuales, por ejemplo, de matrimonio o filiativo, de que puedan adoptar o tener hijos, por ejemplo, también es política en el fondo, porque se meten en si permiten o no cierto tipo de familias, y eso también es una cuestión, como decía yo, necesaria de que cada persona se sienta, digamos, cada familia, en este ejemplo, se sienta protegida en el país que vive. Es decir, tiene que ver con esa, entonces, con esa posibilidad de decidir lo que uno quiere. Claro, o de al menos tener un marco que te permita una libertad para poder decidir, pues. Es lo mismo que la ley Pero, del aborto, en este caso, por ejemplo, pero, que pero, habían grupos que se oponían, y la verdad es que, bueno, obviamente el expresar nuestra postura, digamos, y tomar postura y expresarla en el fondo permite también irnos conectando con las personas que también les interesan a lo mejor las mismas cosas o motivaciones, o tienen los mismos problemas o necesidades que tenemos nosotras o nosotros. claro, pero por ejemplo, la política, más
que métodos de expresión, digamos, tiene que ver con métodos de modificación, ¿no es cierto? Sí, Es como decir, claro, como de regulación, hablando de la política, digamos. no, no, es decir, ¿cómo me gustaría a mí, es decir, me expreso, ¿no es cierto? En tanto, me gustaría que se modificase el medio como para tener una ley de aborto, por ejemplo, pero con la pretensión de modificar algo. Exacto. Y el que no quiere que yo me exprese, en definitiva quiere que no se modifique algo, ¿no? Ujú. O quiere que se exprese una idea contraria, Puede ser. ¿no es cierto? Eh, en ese sentido, a nivel más, no tan macro, Ujú. a nivel más chico, a nivel territorio Sí, cada vez sí. más chico, ¿a qué nivel políticamente estamos hablando? O La sea, expresión, ¿en dónde se notaría esa modificación? a ver, yo entiendo de que si nosotros participamos activamente en nuestros barrios, ¿Ya? eh, también podemos lograr cosas. Eh, las coordinaciones y los espacios de participación que existen en las juntas de vecinos, como decía yo, o en diferentes instancias en nuestros barrios, Cuando cambie la ley de juntas de vecinos. bueno, algún día. ¿Ya? Pero la que existe de alguna manera, o sea, más allá de la ley, los espacios están y hay que estar ahí y participar. Por ejemplo, esto de los humedales, esto de la contaminación, Bueno, en todo, claro, esto de los efectivamente. edificios en altura. Es decir, hay espacios en donde se requiere de que las personas participen expresando su sentir, ¿no es cierto? Claro que sí, Para modificar lo que está ocurriendo, si no sigue ocurriendo como siempre. exactamente. En eso hay como un despertar, ¿no es cierto? Yo entiendo que en el fondo hemos ido de a poco como sociedad, todas y todos, retomando algo que estuvo, digamos, cerrado a las personas mucho tiempo. Entonces, claramente va a haber que irse preparando y participando. O sea, yo creo que son cosas que estamos en deuda las personas hoy en día para poder, digamos, recuperar o ampliar nuestra expresión política. Por ejemplo, si yo quiero, a mí me gustaría, por ejemplo, que hubiera muchos arbolitos por la avenida y no hay, po. Es decir, ¿de qué depende eso? Depende de que el alcalde Claro. quiera y, O sea, si esperamos que en el fondo la solución venga desde las instituciones, por decirlo así. ¿no es cierto? Pero también podrían haber alternativas en que podríamos darle a lo mejor algún impulso a una iniciativa como esa a través de la organización de los y las vecinas. Que expresan Y su... también sería una expresión bastante fuerte políticamente el hecho de hacer verde nuestro vecindario con la No, organización y tiene que propia. ver, y tiene que ver con que cambiáis tu entorno directo, po. Porque Exactamente, soy tú el que vaya a ver verde todos los días cuando exactamente, salgáis a la calle, po. exactamente. Y no necesariamente esas autoridades que viven en otros barrios. Claro. En otros barrios. ¿Sí, no? ¿Qué podría resumir de la expresión política? Bueno, la expresión política en el fondo es parte de nuestra eh, identidad como personas, ¿ya? Como personas organizadas. La idea aquí pasa por conformar una comunidad, un colectivo activo que permita dar visibilidad a nuestras expresiones, a nuestras necesidades a través de las expresiones políticas. Eso en resumen. Por eso a nosotros como Fundación Somos Caleta nos interesa el que las organizaciones, ¿no es cierto?, grandes, chicas, medianas, eh, a nivel de barrio, ¿no es cierto?, que tienen sus expresiones de alguna manera, nosotros fomentarlas y fortalecerlas. Muy bien. Chao, Chao. caleteras y caleteros.